las sesiones correspondientes a 2014. Obviamente Edgardo estuvo allí presente, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, y cuéntenos cómo espera este año. El jefe de gobierno lo describió como un año que se perfila como duro, como complicado. Va a ser un año con muchas turbulencias, por razones del contexto económico internacional, del impacto que tiene también en la Argentina, la puja distributiva entre quienes proveen de servicios y bienes y tienen incidencia en la evolución de los precios, no siempre justificada por reales aumentos de costos, sino también por ciertas posiciones oligopólicas o monopólicas. Y si bien este no es un año electoral, ya comienzan a perfilarse las pujas con vistas a las elecciones que van a tener un carácter muy dramático, para calificarlo de algún modo, del 2015. Por empezar, la Presidenta de la República culmina su segundo periodo, no tiene posibilidades de reelección, tampoco el jefe de gobierno de la ciudad, pero se están proyectando, en el caso de Mauricio Macri, como un candidato posible a nivel de la nación. Y se habla, por supuesto, de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para ir proyectando los candidatos de las diversas fuerzas políticas. Acá ustedes, perdón, ya lo dejo seguir, pero ¿ustedes en la ciudad son un aliado del gobierno como a nivel nacional o se manejan independientes? Somos aliados. Yo integro el bloque de Nuevo Encuentro, sí, claro, por que eso a su vez forma parte del interbloque que lidera el Frente para la Victoria. Ahí en total somos 17 legisladores, 17 diputados y diputadas, sobre un total de 60. El año pasado éramos 16, hemos crecido en 1, y estamos trabajando con el objeto de articular adecuadamente nuestras iniciativas parlamentarias para que, aún siendo en este caso la segunda minoría, la primera es el PRO, obviamente con 28 diputados, podamos aportar iniciativas, proyectos de leyes principalmente, declaraciones y resoluciones que apunten a, como siempre, mejorar la calidad de vida de los porteños y las porteñas. Tarea en la que estamos todos comprometidos con distintas miradas. Lo voy a sorprender con una primicia que me da Toti Pérez Izquierdo desde la producción, porque tiene que ver con esto de mejorar el nivel de vida. Acaba de conocerse una propuesta del gobierno de la ciudad a los maestros de 31% de aumento. ¿Cómo lo ve? Bueno, en términos porcentuales parece ser una cifra importante. Habrá que ver cómo lo evalúa el gremio, o los gremios, porque no es uno solo. Acá en la ciudad hay una cantidad importante, porque esto tiene que ver finalmente cómo queda el sueldo inicial de los docentes, si está en relación con el salario mínimo vital y móvil, cosa que pareciera que no ocurre en otras jurisdicciones. El porcentaje es importante. Y esta ciudad, con el presupuesto anual que tiene, que hemos tratado oportunamente el año pasado, son más de 60.000 millones de pesos, creemos que tiene recursos como para pagar sueldos adecuados, porque indudablemente si se apuesta a que la educación debe ser uno de los ejes principales de las políticas públicas, uno de los requisitos es que los trabajadores de la educación tengan una remuneración adecuada, que les permita concentrarse de cuerpo y alma en una tarea que es esencial y es trascendental. Yo mismo soy docente, hace muchos años que no ejerzo, tuve el honor de estudiar en una escuela emblemática, el Mariano Acosta, y ahí aprendimos justamente a que hay que planificar las clases, hay que evaluar el desempeño de los alumnos, y todo eso implica un despliegue de energía enorme, además de la vocación, y la recompensa tiene que estar en un salario que a uno le permita vivir Edgardo, con dignidad. ahí aprovecho, digamos, porque usted mismo nos confiesa que tiene años de docente. ¿Primero se deterioró la docencia y como consecuencia luego el salario, o primero se deterioró el salario y como consecuencia la docencia? Bueno, acá ha habido primero el huevo o la gallina. Claro, ha habido un proceso, en primer lugar, durante los 90 principalmente, de transferencia de las escuelas a las jurisdicciones provinciales, a los diferentes estados, lo cual generó situaciones desparejas. No todos los estados tienen los mismos recursos. Y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires está pendiente el debate y la sanción de una ley de educación. Carecemos de una ley de educación. Y al hablar de una ley de educación y de una política educativa, hay que partir de los fines y objetivos de la educación. Es decir, educación en función de qué modelo de país, de qué proyecto de sociedad, de qué manera estimular el pensamiento crítico de los niños, niñas y adolescentes, y también de los adultos, porque la educación es un proceso
en forma sistemática o asistemática que dura toda la vida. Y hay que atender las demandas de las distintas etapas de la existencia. Pero sobre todo, en los primeros años de la vida es vital sembrar las semillas que permitan el desarrollo pleno de las potencialidades. Pero no solo en general, en abstracto, sino en función de grandes objetivos. ¿Qué ciudadano queremos? Un ciudadano que piense con cabeza propia, que tenga aptitud para el trabajo, que desarrolle habilidades y destrezas. Y en este sentido, evidentemente hay por lo menos dos factores. Uno, presupuestario para sostener materialmente. En ese sentido, el Gobierno Nacional ha aumentado en mucho, digamos, sí, como puntos de PBI, sí. el presupuesto, y sin embargo no ha obtenido un resultado en materia de calidad educativa acorde, ¿no? Par y paso con la plata que se pone. Por de pronto hay que subrayar positivamente que a nivel nacional el presupuesto destinado a educación es el que indica la UNESCO, es decir, más del 6%, sí, 6,5%, sobre una masa de dinero gigantesca. Ese ya de por sí es un logro significativo que hay que valorar. Pero paralelamente con esto está todo el proceso de formación del elenco docente y de la capacitación permanente. Y en esto creo que hay que avanzar todavía mucho más. ¿Ve un deterioro ahí de la época que usted era maestro a lo que es hoy? Han habido avances, pero también hay algunas asignaturas pendientes que tienen que ver con evitar la repetición, evitar la deserción escolar. Yo no tengo en este momento en la memoria cifras de deserción, creo que se han acotado, pero en la medida en que no se resuelve adecuadamente la situación de las familias, que son las que tienen que garantizar que el chico no vaya a trabajar antes de que corresponda a la edad en la que sí ya puede desempeñarse laboralmente, sino que tiene que cumplir todo el proceso, primaria, secundaria y, de ser posible, por supuesto, el acceso a la universidad. En esto hay que seguir trabajando. Y yo creo que el gran desafío en la ciudad y en el país es trabajar mucho en la calificación del elenco docente, en dotarlo de las herramientas pedagógicas más avanzadas, además de toda la infraestructura, como es el caso de las computadoras, las notebooks, las netbooks, que se le otorgan a los chicos, que de por sí son herramientas muy valiosas y que están a tono con los tiempos que corren. Pero eso solo de por sí. ¿Cómo está en la ciudad? Bien, en general bien, la ciudad ha provisto, la nación ha provisto, y entonces hay que acompañar todo eso con un proceso sistemático que ayude a la búsqueda de información y al procesamiento de la información. Le hago una preguntita para volverlo un poquito a la política. Uno tiene la sensación de que en la ciudad, y como caja de resonancia en la legislatura, hay como un clima mejor que a nivel nación. Y si uno toma el paralelo en el Congreso, digamos. Acá hay como, se puede hablar, digamos, hay como más diálogo. Primero le pregunto si es una sensación o si ustedes lo viven así, y si es así, ¿a qué cree que se debe? En rigor, la sensación más inmediata que podemos reflejar es la que tuvo la sesión extraordinaria de hace poquitos días, 72 horas o 48 horas, donde hubo un debate muy intenso y una confrontación de miradas en torno del tema de la falta de vacantes en la ciudad que afloró luego de la inscripción online. Desde el bloque oficialista, una defensa plena, unificada de esta inscripción online, diciendo que ha sido un éxito para transparentar, para permitir tener una claridad. Nosotros observamos que esto ha dejado a la luz fallas estructurales importantes, carencia de aulas, falta de inversión, y surgió por supuesto el tema de las escuelas container, o llamadas escuelas Durlock, o llamadas, como la señala el oficialismo, escuelas modulares. En ese aspecto, puntualmente, desde mi modesto punto de vista, y en esto me hago cargo de mis palabras, yo creo que las técnicas de construcción modernas no hay que desecharlas, pero lo que hay que hacer, por supuesto, es prever el crecimiento de la demanda educativa para actuar en tiempo y en forma, de modo tal que no se llegue a una situación en la que hay 7.000 o más familias que no pueden llevar a los chicos a la escuela del barrio, y tienen hasta el día de hoy la incertidumbre de si van a tener vacante o no van a tener vacante. Esto, Edgardo, no se debe, corríjame si no estoy en lo cierto, a que se va bajando gradualmente los años a los que los chicos van al colegio, es decir, antes era los 4 o 5 años, ahora creo que están por los 3, 4, y obviamente, entonces cada vez hay más pedido de vacantes. Bueno, hay un derecho de la Constitución porteña, que es una constitución relativamente joven, del año 96, claro,
que establece el acceso a la educación pública desde los 45 días en adelante. Ahora se observa en esta falta de vacantes una carencia sobre todo para el primer tramo, de 45 días a 3 años. Según el gobierno, pareciera que de 4 en adelante estaría resuelto, pero el gran foco problemático está puesto en ese primer tramo. Pero eso es un derecho constitucional. Y el derecho constitucional en ese... ¿Y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es del 96? Es una constitución muy joven y es una buena constitución. Pero durante mucho tiempo no se hizo nada. No, desde luego, pero en este sentido la Constitución establece una cantidad importante de derechos que con respecto a otras cartas magnas provinciales incorpora novedades muy interesantes. El problema que hay que tener en cuenta es que sin un Estado presente y activo los derechos no se ejercitan. O sea, está en la letra de la Constitución, pero después tiene que haber políticas públicas que permitan que eso que le garantiza la Carta Magna obviamente pueda ser sea efectivo. Entonces ahí tenemos una disociación entre el espíritu y la letra de la Constitución y lo que finalmente se hace. No quiero que se me escape de esa pregunta de impresión que yo le pedí sobre este clima, digamos, de, si quiere, de convivencia o civilizada, digamos, como debería ser, normal, ¿no? ¿Es verdad que, digamos, en la ciudad se tiene un mejor clima en ese sentido que a nivel país? Tal vez. ¿Entre las fuerzas políticas? Si tomo como referencia la legislatura, si bien hay una relación a nivel interpersonal cordial entre distintos bloques, yo siempre insisto en que la democracia es vivir juntos los que somos diferentes. Claro, ¿verdad? Exactamente. Y trato de ejercitar ese concepto, ese principio básico. Ahora, al momento de los debates, ahí por supuesto hay confrontaciones fuertes, porque a veces, por supuesto, pesan las miradas. Quienes integramos el interbloque con el Frente para la Victoria, el Nuevo Encuentro, el Frente Progresista Popular y otros actores, estamos en sintonía con el proyecto nacional. Y como se sabe, hay fricciones fuertes que a veces llegan a la confrontación política. Pero el PRO no tiene mayoría propia. No, pero accede fácilmente porque con 28 diputados le faltan 3 para los 31 y siempre hay aliados circunstanciales o permanentes que permiten llegar a esa mayoría. En el caso de la sesión que tuvo lugar días atrás, donde desde el lado opositor, que logramos constituir el quórum con 32 diputados, a pesar de las diferencias, que tenemos muchas, pero coincidimos en un problema, en la necesidad de que venga el ministro Bullrich a explicar cómo va a resolver esta situación y establecer la creación de un equipo, una comisión, una secretaría que haga el seguimiento de todo el tema de la vacante, para que no quede en una decisión abstracta. Yo ahora lo quería llevar, digamos, confieso que la pregunta era intencionada, ¿no es cierto? Porque lo quería llevar a que usted se figurara por qué no puede ocurrir eso, y me acaba de dar recién un ejemplo, a nivel nacional. ¿Por qué cree que eso no puede ocurrir a nivel nacional? Desde lo básico que usted decía recién, de tener un trato personal civilizado, hasta, por ejemplo, ponerse de acuerdo para traer un ministro. El Congreso no puede traer un ministro. Ni en figurita lo puede traer. Bueno, el jefe de gabinete se comprometió a ir... A que dé explicaciones. ¿Por qué cree que eso no puede ser posible a nivel nacional? Por de pronto, como le decía recién, el jefe de gabinete se comprometió a ir a la brevedad al Congreso a informar, y como lo está haciendo todos los días su conferencia de prensa... Por ejemplo, el anterior jefe de gabinete, Juan Manuel, no fue nunca. A veces depende de estilos personales. Creo que fue 2 veces. Es verdad. Eso es una carencia que hay que resolver. Y los ministros del Gabinete Nacional tienen que acudir al Congreso. Y el jefe de gabinete tiene obligación constitucional de ir. Sí, yo me refiero a que el Congreso pueda citar, como ustedes han citado a Bullrich para pedirle explicaciones. Que no fue porque el oficialismo se opuso. Y al momento de tratar sobre tablas o de habilitar la tabla para aprobar estas iniciativas, el PRO no dio el quórum, por lo tanto esos proyectos fracasaron. Pero ¿está la intención de citar en diputados o en senadores? Es imposible pensarlo, digamos. Si uno hace el análisis de esas situaciones, al margen de ver globalmente qué es lo que pasa, puede no llegar a conclusiones adecuadas. Yo creo que uno no puede ignorar que en la Argentina no hay un único proyecto de país. Hay por lo menos 2 proyectos de país. Pero eso viene de la historia, 200 años.
Bueno, el problema es cómo se... Los países que tienen un solo proyecto están mal. No. Pero una cosa es tener una serie de temas, ejes, claves, estratégicos, comunes y acompañar en la sociedad con las variaciones propias de un Estado democrático donde hay alternancia, pero hay una estrategia de futuro compartida. En este caso, lo que se observa es que hay miradas contrapuestas, no solamente matices. Y esto se vio, por ejemplo, en un momento crítico de la historia reciente, cuando se trató de poner en marcha la resolución 125. La Argentina Pero, Edgardo, se fracturó. en ese sentido, es interesante. Y sigue fracturada, ¿eh? Es interesante el debate, porque entonces, ¿por qué? Vamos a suponer que es correcto, digamos que es cierto que existen dos miradas, y vamos a ir a los extremos, antagónicas del proyecto de país. ¿Por qué una se arroga, digamos, ser, entre comillas, el proyecto nacional? Y la otra no es nacional. Bueno, la denominación o la autodenominación de proyecto nacional tiene que ver con toda una concepción política e ideológica que viene desde el nacimiento del peronismo en adelante, el pensamiento nacional, el proyecto nacional. Pero que se la dan ellos mismos. Digamos. Pero además, o sea, esto fue... Como que yo me llame a mí mismo tal cosa. Pero esto fue convalidado en las urnas. La presidenta que lidera hoy la República Argentina recibió el 54% de los votos. Y esa es una mayoría que habilita a conducir el país en una determinada dirección. Estoy de acuerdo en que haría falta más diálogo, pero lo que ocurre es que quienes predican el diálogo, en rigor no quieren ponerse de acuerdo y acompañar y sumar y limar asperezas. Quieren terminar un ciclo, como lo vienen anunciando, y empezar una etapa distinta, que es volver al pasado. Pero una voluntad del 54%, una voluntad electoral del 54%, no es el todo. No, por supuesto, no es el todo. Entonces esa corriente no puede decir, yo represento la nación, yo represento lo nacional, yo soy el proyecto nacional y popular. Porque hay casi tanto como hay de este lado, hay casi tanto del otro. Lo que pasa que la denominación además tiene que ver con una concepción del papel del Estado en la economía, de la soberanía en materia de los recursos naturales, de la distribución equitativa de la riqueza. Hoy en día, frente a un esfuerzo del gobierno nacional, primero por convocar paritarias en situaciones que otros países suprimirían, y ya aparecen voces que dicen que hay que recortar sueldos, recortar jubilaciones, como ya de hecho se hizo en momentos críticos, donde los que terminan pagando las crisis son los sectores más débiles o postergados. Este es un gobierno que ha impulsado una distribución de la riqueza con mayor equidad y una concepción que apunta al crecimiento de la economía con inclusión social a partir de potenciar el mercado interno. Entonces, esto es un modelo, o si se quiere, una estrategia. Pero hay quienes plantean la necesidad de esos recortes para supuestamente enfriar la economía, atacar la inflación por ese lado, haciéndole pagar los costos a los sectores más débiles. Entonces hay dos... Creo eso. Bueno, usted tiene el derecho a no creer, no, pero en no rigor creo, es así. Pero no lo creo porque yo no creo que fatalmente la solución para atacar la inflación, por ejemplo, cuya madre es el déficit, yo no creo que, obviamente, parecería que la solución más fácil es, bueno, para bajar el déficit corto los gastos. Entonces allí viene la acusación, usted quiere enfriar la economía. Correcto. Y si buscamos aumentar, en lugar de bajar los gastos, aumentar los ingresos y estimular la oferta, y en donde se producían dos, en donde se producía uno, que se produzcan dos. Bueno, justamente la inyección de recursos a la demanda solvente de la gente apunta en primer lugar a dar satisfacción a necesidades que de lo contrario no serían resueltas. Pero además eso motoriza toda la actividad económica. Pero si usted no tiene una oferta que empate a la demanda, bueno, pero acá tenemos lo que tenemos. Hay problemas estructurales en materia. Y el gobierno no ha estimulado la inflación, la inversión, digamos, la tranquilidad pública, la seguridad de las inversiones, la seguridad jurídica, como para que la gente que tiene dinero diga, me conviene llevarlo a la Argentina y hacer que ese país donde producía uno, produzca dos. Bueno, acá hay un peso específico muy importante de una mentalidad especulativa que viene de larga data. El tema de la fuga de divisas no es algo
nuevo, si bien este gobierno tuvo que sufrir corridas deliberadas, como las que sufrió el gobierno de Alfonsín para forzar una situación y precipitar su salida del Poder Ejecutivo. Y si uno analiza acciones de grupos concentrados con todo un apoyo mediático en estos últimos años, quienes tenemos algunas décadas encima, recordamos que bajo el gobierno de Alfonsín pasó exactamente lo mismo, y yendo un poquito más atrás, bajo el gobierno del doctor Arturo Illia, usted recordará porque somos casi contemporáneos, a lo mejor. Y yo tenía 9 años con Illia. Claro. Tenía 9, me acuerdo poco. Pero... Yo tenía un poco más. Yo tenía ya 16, ya estaba terminando la secundaria, y el 28 de junio del año 66 vimos lamentablemente esa imagen dramática de un presidente elegido democráticamente que tuvo que salir de la Casa de Gobierno por irrupción de las Fuerzas Armadas, que como ocurrió en tantas oportunidades era para frenar demandas legítimas populares y poner en práctica proyectos económicos que terminaron afectando a la mayoría. Le voy a proponer, porque es interesante y se puede hablar civilizadamente con usted, Edgardo. Gracias. Y le voy a proponer a los chicos continuar esto, porque tengo al senador Naidendorf, a quien seguramente debe conocer, esperándonos, ya para cerrar el programa con él. Pero es interesante el tema, porque yo creo que finalmente, ¿sabe qué? Las personas actúan siempre, y no está mal, para defender un interés propio, porque es la naturaleza humana. Y yo creo que el gobierno pícaro, el gobierno vivo, tiene que lograr que las personas hagan lo que el gobierno quiere, haciendo lo que las personas quieren. Imponiendo por la fuerza, digamos, puede ser muy romántico, pero las personas siempre se van a ir por izquierda para tratar de lograr hacer lo que quieran, sin al mismo tiempo generar un bien para... Acá la gracia es que cuando la persona busca para sí misma un bien individual, al mismo tiempo, sin dar secundariamente, genere un bien al resto. Y me parece que el gobierno vivo, el gobierno pícaro, tendría que lograr eso. No confundirse con que porque tiene el poder va a poder hacer que las personas, en lugar de pensar primero en ellas, piensen en lo demás, porque eso no va a pasar. Bueno, dos palabras. Todas las fuerzas políticas reflejan intereses. Hay quienes reflejan intereses más concentrados y otros intereses más diversificados. Lo que le puedo decir es lo que hemos acuñado desde el ámbito donde yo trabajo hace 45 años, que es el ámbito cooperativo. Sin solidaridad no hay futuro, ni acá ni en ninguna parte del planeta. Pero le prometo seguir conversándolo. Con muchísimo gusto. Ha sido un placer tenerlo, Edgardo. Igualmente, gracias. Edgardo Form ha estado con nosotros, el legislador por Nuevo Encuentro.